Bien, bueno, entonces nuestro proyecto se llama Fortalecimiento del vínculo entre las escuelas interculturales bilingües de la ciudad y el nivel superior del programa Formando Docentes, ampliando la participación estudiantil del Infod, que es una convocatoria motivada en los 40 años de democracia en el país. Este proyecto prevé una serie de entrevistas a personas relacionadas con ese sector educativo y investigadores. eh, y bueno, esta es nuestra segunda entrevista y queremos agradecer la presencia de Lucía Romero Masobrio. Bueno, teníamos muchísimo para decir de Lucía. Yo saqué algunas cosas de sus artículos. Ella es docente de grado en la UBA, en la Universidad Nacional de San Martín. También trabaja como docente en el módulo Plurilingüismo e Interculturalidad en la Diplomatura de Estudios Avanzados del Lenguaje en Sociedad, que ofrece el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, CELES, perteneciente a la UNSAM. Es investigadora, doctoranda del CONICET, y supe por Instagram que hace poco obtuviste tu maestría, ¿sí? En la UNTREF, la maestría en gestión de lenguas. Este, y bueno, tiene muchas publicaciones, es muy activa como autora y coautora de artículos en revistas del extranjero. Por ejemplo, estuve viendo la revista Bellaterra y Textos de Barcelona, y también en Estudios de Lenguas, RELEN, y Lenguas Vivas, que son revistas de nuestro país. Mucha presencia de textos académicos junto con Virginia Unamuno, que tengo entendido es tu directora de tesis. Sí. Así que bueno, no sé si me olvidé de algo, seguramente sí, pero bueno, lo más importante es que justo esta semana no podíamos tener más suerte, porque salió el libro del CELES, con varios capítulos con distintos integrantes que muestran todas las líneas de investigación del grupo, y justamente el capítulo adelanto además de la introducción del libro, es el capítulo en que vos sos coautora con Virginia Unamuno y Cecilia Talata. Así Sí. que fue una gran suerte que estemos con este libro que está todavía calentito, recién sacado del horno, y así nos podés contar mejor cómo, cómo va la recepción de ese libro y tu trabajo en general. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Sí, salió ahora hace poquito, estamos todavía viendo cómo hacer la presentación porque al ser digital estamos pensando de grado y quieren hacer investigación de la misma manera que ya venimos haciendo y la idea es que se difunda un poco esa manera de trabajar. Bueno, aquí no sé quién del grupo quiere, no quiero acaparar, quiero que las chicas hagan sus preguntas que estuvieron anotando en un documento compartido. Y bueno, la que se atreva, preséntense y empiecen. Hola, buenas tardes, Lucía. No sé si alguien quiere... ¿Qué tal? Ana, ¿querés hablar vos? No, está bien, pregunta primero, yo después voy. Dale, No hay dale. problema. Hola, Lucía. Mi nombre es Eliana. Y bueno, vos planteabas recién una de las dificultades para al momento de realizar un trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, por lo menos en mi caso, estoy en una materia de cuarto año, también realizando digamos, el anteproyecto, o sea, no llegaría tampoco a hacer un trabajo de investigación en sí. Pero alcancé a leer una parte en el capítulo 1 del libro, y una de las antropólogas dice que
esta discusión de la objetividad y la subjetividad, ¿no? ¿Vos de qué? A ver, yo entiendo que un trabajo de investigación debe ser objetivo, ¿no? Pero es verdad que también influye la subjetividad. Vos, no sé, ¿de qué lado te posicionás? ¿Sos más objetiva, más subjetiva? Sí, bueno, justo en este capítulo tratamos de plantear un poco que la subjetividad es central para hacer investigación. Tenemos que reconocer no solo nuestros objetivos, nuestros intereses, sino nuestro lugar cuando hacemos investigación, quiénes somos, con quiénes estamos trabajando, por qué lo hacemos, para qué, qué estamos haciendo, cómo nos transforma investigar o cómo nos cambia, cómo nos posicionamos para investigar, pero al mismo tiempo cómo la misma investigación nos va haciendo cambiar de posición y pensar por qué estamos haciendo esto, para quién, por qué, quién se lleva los beneficios de la investigación. Es algo que también planteamos mucho, porque eso a veces se piensa que para hacer investigación estamos ya de por sí haciéndole un bien a la ciencia o a el avance de algún tipo de disciplina, y muchas veces cuando trabajamos en contextos en donde, por ejemplo, pienso en todo lo que es ciencias humanas, que tiene que ver con no solo conocimientos de comunidades, en muchos casos originarias, sino también de comunidades a veces que se las considera vulnerables. La idea sería salir de esa lógica de ir a buscar el conocimiento de una comunidad, traerlo a la academia, porque nosotros somos investigadoras, sino jugar otros roles. Y ahí lo subjetivo es importante, porque hay que reconocer quién es uno, quién es el otro, cómo nos relacionamos, y reconocer que tanto uno como todos los integrantes, en nuestro caso, todos los integrantes de los proyectos en donde estamos, producen conocimiento. No se trata solo de quienes son académicos. En los equipos que armamos hay académicos, no académicos, hay especialistas, hay gente que está empezando, y la idea es que todos podamos producir conocimiento justamente discutiendo entre todos juntos. Así que si es por subjetividad o objetividad, vuelvo, sí es sumamente subjetivo en ese sentido, o al menos la subjetividad está presente siempre, la tenemos que pensar todo el tiempo. Y quizás la objetividad viene más, a veces lo decimos como un efecto que creamos cuando escribimos la investigación, damos una impresión de un trabajo más objetivo, pero creo que en el capítulo también nos pasa, todo el tiempo aparecemos nosotros tratando de contar lo que estamos haciendo, así que esa objetividad a veces no funciona cuando queremos contar una investigación tal como las hacemos nosotros, que son más desde la perspectiva que busca pensar el punto de vista de todos los participantes. Por eso esto de la etnografía que contamos un poco en ese capítulo. No sé si aclaré algo. No, sí, está bien. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Ana, estudiante también del Olga. Quería también preguntarte respecto a la investigación, porque también leí un adelanto de esta obra de lenguaje en uso, que me pareció muy interesante. Ver también específicamente cómo la etnografía se entrelaza con bueno, la lengua, ni más ni menos, y cómo la ponemos en uso, el lenguaje. Y bueno, entonces también me preguntaba mientras leía cómo se lleva a cabo esta recolección desde la etnografía, la recolección de datos, por ejemplo, pues yo vi que también leí que investigaste en comunidades QOM o también en un instituto también de enseñanza del español como en las segundas lenguas. Entonces, también cómo es la experiencia de trabajar en estas comunidades, si resulta accesible o no, si hay alguna dificultad en este tipo de investigación. Y por otro lado también, en base a esas investigaciones, si en estas comunidades, si en esas lenguas cómo se siguen esos estudios, si son fragmentados o no, o cómo resulta esa trayectoria cuando se estudia una lengua que ya es materna, como el QOM, y después se vuelve a estudiar, cuántos son los chicos, si hay datos o porcentajes,
entre primaria o secundaria, por ejemplo, quiénes siguen esas trayectorias y quiénes no, que era justo lo que discutíamos también con nuestra profe Gabriela hace unos minutos. Bien, con respecto a mi experiencia haciendo etnografía en los proyectos de investigación en los que estoy, yo empecé a trabajar en proyectos de investigación que buscan revitalizar lenguas indígenas en Chaco, específicamente la lengua Com, la lengua Mocoit y la Wichí. Yo participo en esos proyectos hace algunos años ya, y son proyectos, como les decía, en donde hay tanto personas que vienen de la academia, personas que no vienen de la academia, docentes en formación, directivos de institutos en donde funciona la educación bilingüe intercultural o donde se implementa la modalidad bilingüe intercultural en Chaco. Personas originarias de los pueblos originarios, personas que no somos de pueblos originarios, personas de la provincia de Chaco, pero también de Corrientes, de Santiago del Estero, de Buenos Aires. Somos grupos súper heterogéneos, con distintos objetivos cada uno, viendo cómo trabajar, y la etnografía nos permite hacer eso de ver qué está pasando, qué está pensando, qué objetivos tiene cada uno, cuál es el punto de vista, qué aporta cada uno en estos proyectos. Y por ejemplo, nos pasa que para hablar de nuestras investigaciones queremos hablar a veces de esto de recolección de datos, y es una metáfora complicada porque lo que se considera dato en realidad es algo que producimos mientras trabajamos en lo que se llama el campo. No es que si queremos pensar qué está sucediendo, por ejemplo, con ciertos usos de la lengua Com en las aulas, por ejemplo, no se trata de ir a recolectar ese dato, pero de alguna manera se le llama así, pero para nosotros es complejo describirlo de esa manera, porque en realidad estamos haciendo una observación participante en una clase, en donde vemos qué está sucediendo ahí con la lengua Com, pero también qué sucede con nosotros ahí. Y es como, nos cuesta plantearlo de esa manera, pero con respecto a trabajar en proyectos en donde, en mi caso, se está lo que llamo recuperando la lengua Com, y ha sido quizás difícil ver con los años que las escuelas, las instituciones puedan implementar la modalidad como los docentes y las docentes esperan. Eso ha sido difícil y es un desafío, pero es súper interesante y gratificante la forma de trabajar en estos proyectos de investigación. Lo que digo es que a veces estos proyectos de investigación son los únicos que están pensando recursos, formando personas para, por ejemplo, crear materiales didácticos. Entonces es un desafío demasiado grande a veces para estos proyectos, pero son proyectos súper gratificantes para trabajar. Y en mi caso no se trata de trabajar con la comunidad Com, sino que muchos de mis colegas son Com, son Wichí, son Mocoy, entonces es quizás a veces aprender mucho de, cuando hablo de qué pasa con la recuperación de la lengua Com en mi investigación, va de la mano de cómo hacemos para llevar adelante proyectos en donde el uso de la lengua Com tenga un significado relevante para los jóvenes que les quieren aprender como segunda lengua, pero se identifican como personas Com. Con respecto a, me has preguntado qué pasaba con la presencia de las trayectorias de los chicos, perdón, ahí de vuelta me lo repetirías. Sí. ¿Qué sucede, digamos, en la trayectoria, digamos, el aprendizaje de estas lenguas como el Com, el Wichí? Si los chicos siguen, por ejemplo, la trayectoria hasta la secundaria o incluso también hasta el terciario, si hay algún tipo de dato o porcentaje específico o no, era eso. Datos debe haber, justo yo no los conozco, no los manejo muy bien, pero seguramente hay datos sobre, por ejemplo, presencia en las escuelas. Ahora, lo que les puedo contar es un poco qué pasa en la experiencia de ciertos jóvenes Com, que son los que llamo recuperantes, que son chicos que aprenden el Com como segunda lengua, que han hablado castellano desde chicos y siempre se identificaron como personas Com.
y qué tiene la escuela en Chaco para ofrecerle. Y en muchos casos, con la presión de la comunidad, con el trabajo de docentes interculturales bilingües que logran ingresar a las escuelas, han logrado que jóvenes que están, niños en principio en primaria, por ejemplo, tengan docentes que les puedan enseñar la lengua como segunda lengua. Es un desafío mucho mayor conseguir que haya que los chicos, los jóvenes de secundaria cuenten con docentes interculturales bilingües que enseñen, por ejemplo, la lengua com en el secundario. Es mucho más difícil y menos común. Y sí hay una red que de a poco va creciendo y en muchos casos de gestión por parte de las comunidades de gestión indígena de profesorados interculturales bilingües que forman docentes para esas escuelas primarias, para el nivel inicial, y ahora está abierto el profesorado de lengua para que trabajen en secundario. Desde hace poquito se empezó a dictar esa carrera, pero son carreras. Chaco tiene un sistema de educación superior no universitaria pensada exclusivamente para personas indígenas para que implementen la educación bilingüe intercultural en las escuelas en donde hay niños y niñas o jóvenes indígenas de las comunidades como Huichí-Mocoy, que son las que la provincia de Chaco reconoce como comunidades nativas de la provincia. Así que eso pasa, por ejemplo, con ese grupo reducido de personas que están hoy por hoy revitalizando la lengua común. En cambio, quizás los niños wichí pienso en el Sausalito, que es una localidad muy importante del impenetrable chaqueño, son todos, la mayoría son hablantes de lengua wichí, y el desafío en la escuela, los docentes interculturales bilingües lo tienen, los docentes wichí, para enseñar castellano como segunda lengua. Ya es otra, es como el desafío de esta comunidad es diferente que la de otras localidades. Y no ocurre lo mismo con todas las comunidades wichí de toda la provincia, ni con todas las comunidades mocoy, ni con todas las comunidades com, pero estos desafíos a veces los tiene que atravesar un docente en el aula con distintos perfiles sociolingüísticos, o sea, con estudiantes que tienen diferentes conocimientos de las lenguas, tanto de castellano como de las lenguas originarias, y los docentes tienen que ir resolviendo esto con una formación que, según cuentan, muchas veces no ha tenido en cuenta ese perfil, porque la formación de docentes indígenas en Chaco, y muchas veces cuando se planifican estas carreras, no se tiene en cuenta cuál es el perfil de sus futuros estudiantes, ¿no? A quiénes le van a dar clases, a quiénes van a formar los chicos cuando egresen. Entonces, siempre se imagina que es algo dado la lengua indígena entre los niños, por ejemplo, indígenas, y los docentes después terminan tratando de buscar estrategias, armando materiales, pensando, hasta solicitando capacitación para enseñar la lengua propia como segunda lengua. Y después lo último, y cierro, también pasa mucho que es difícil para los chicos de pueblos originarios llegar a la educación superior. Primero y principal porque toda la mayoría de la educación obligatoria, a los niveles obligatorios, son principalmente castellanizantes, podemos decir, pero además porque hay un racismo muy fuerte en la provincia, y no se trata de, por supuesto, de que es porque es Chaco el racismo, sino que el racismo en Chaco se manifiesta de esa manera, el racismo en distintos lugares se manifiesta de distintas maneras, y por supuesto que hay que combatirlo, pero está súper presente para los chicos, y es difícil para los chicos a veces asistir a escuelas que consideran criollas. Y por ejemplo, la oferta de educación superior, que se supone que es abierta a toda la comunidad, para muchos chicos se considera que es simplemente una oferta para criollos, y ellos prefieren ir a institutos de educación superior que tienen en cuenta que los estudiantes van a ser personas indígenas. Así que por eso es difícil a veces que toda la trayectoria, y quienes a veces tienen más éxito son quienes abandonan el uso de las lenguas indígenas y avanzan en todo los contenidos del diseño curricular que son que no están basados en la interculturalidad. Sí, creo que contesté porque eran dos y me Hola, ¿cómo va, Lucía? Te habla Silvana también de Londres. Perdón si capaz que se escucha eco, hablo yo y te dejo.
Leí un artículo que hiciste para la revista del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades en 2016, que mencionás, como dice Ana, un dato específico del INDEC que dice que el 58% de los habitantes de la población indígena en Argentina hablan o la lengua nativa. Pero otro porcentaje muy grande no, solamente castellano o solo entienden la lengua y no la hablan. Y que en su mayoría son jóvenes que no la hablan. Y que en esto el SIGMA, el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, tiene su tarea en revitalizar la lengua. ¿Crees que, bueno, como estabas diciendo recién, tuvo éxito en hacerlo? ¿Pensás que ahora es mayor el porcentaje a lo que ha sido en el 2005 del porcentaje del INDEC? Y ya que te menciono esto, ¿pensás que hay nuevas dificultades, como decías recién, de la discriminación y el racismo? Porque en el artículo se menciona que varios de los motivos por lo que no se dejó de hablar la lengua es que el miedo, por ejemplo, por las masacres que hubo, por ejemplo la masacre de Napalpí en la comunidad de Chaco, y por el desinterés de los jóvenes en la identidad aborigen. ¿Pensás que aumentó el desinterés o que ahora hay un mayor porcentaje de hablantes de Qom en la comunidad aborigen? Pienso que, bueno, que eso es algo que vengo desde aquel artículo de aquella de 2010 y algo. Pienso que sí, que el instituto ha tomado como el instituto que forma personas indígenas para que implementen la modalidad en primaria, en ese momento el programa era para primaria. Pienso que se hizo cargo de garantizar la educación, por ejemplo, la enseñanza de la lengua Qom en el nivel superior, porque veían que los estudiantes no tenían acceso a esta oferta ni en el nivel inicial, ni en primaria, ni en secundario, y los chicos llegan al nivel superior diciendo dónde la vamos a aprender si no es al menos en el nivel superior, y además porque están dentro de un proyecto de recuperación en el que se comprometen ellos también para enseñarle el día de mañana. Y en ese sentido sí creo que ha tenido una incidencia muy fuerte en darle un valor a la transmisión de la lengua y a la enseñanza de la lengua, a quienes saben la lengua. Ha tenido como, sí, una incidencia en darle un valor más positivo a eso, y me parece que sí. Por otro lado está medir todo esto en términos de si va a haber más o menos hablantes, a qué llamamos hablantes, qué se considera un hablante de lengua Qom. Y ahí me resultaría mucho más complejo medirlo en esos términos. Yo lo que veo con los años es que los estudiantes están... desde que ingresan al instituto dicen que no hablan la lengua Qom, pero todo el tiempo van retomando palabras que aprendieron, que le preguntaron a alguien, es algo que tienen muy presente en su vida y que ellos van reconstruyendo. Y me parece que el valor que le dan al contacto que tuvieron a lo largo de su vida con la lengua Qom y que la familia sea hablante y el valor identitario que tiene eso en muchos casos, o que alguien en la familia sea hablante, es algo positivo que viene de la mano de que un instituto solicita que sean hablantes de lengua Qom y si no le enseña para que egresen como docentes. Me parece que sí, en ese sentido te da un valor positivo al conocimiento de la lengua y a asumir el proyecto de recuperar la lengua. Tiene un valor muy positivo que los chicos asuman ese proyecto de recuperación. Y ahí me parece que tiene como un rol muy importante el profesorado y los estudiantes mismos. Pero en función de cuántas personas más hablan la lengua Qom, no sabría decirte.
Con respecto a los datos del INDEC, son de la encuesta, una encuesta complementaria para pueblos indígenas que se hizo en 2005, son datos que son bastante ya desactualizados y que además son un poco parciales porque no era algo extendido, fue una primera encuesta complementaria, no se volvió a hacer otra vez. Pienso que como la pregunta la pregunta de las personas es si hablan y o entienden la lengua y en función de eso salen los porcentajes. Me parece que una encuesta que puede hacer el INDEC tranquilamente en los censos relativas a esto, a dónde tuvieron experiencias, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe, o si hablan la lengua, si la entienden, o quién habla en la familia, o si la quieren aprender, pueden ser súper valiosas para darnos cuenta de lo importante que son las lenguas, el conocimiento de las lenguas indígenas para las comunidades y para las comunidades en general. Pero bueno, hoy por hoy son datos súper desactualizados, seguramente cambien mucho si se actualizan, porque me parece que todas tenemos más presente hoy la importancia del conocimiento de las lenguas, o quizás esta conciencia del valor de la diversidad hoy está un poquito más extendida, me parece. Pero no sé si está eso puesto en valor en las preguntas del INDEC hoy por hoy todavía. Como que la gente no sé si todavía se les pregunta por sus conocimientos en lengua. Creo que la última, de hecho, del censo que fue hace poco, solo preguntaba si las personas hablaban o entendían una lengua indígena, si habían dicho que pertenecían a pueblos originarios o tenían ascendencia en pueblos. Se autorreconocían como pertenecientes a pueblos originarios. Solo si las personas decían eso primero, después se preguntaba por las lenguas. Entonces es difícil ahí tener datos sobre lo que las personas hablan, porque primero se les pregunta a qué pueblos pertenecen. Entonces, si uno no declara que pertenece a un pueblo originario, la gente no va a declarar, por ejemplo, si sabe quechua u otras lenguas. Es como que está un poco mezclado ahí la idea de identidad, lengua. Y es difícil, me parece, el dato ahí. El dato más cuantitativo de las encuestas. Y no me acuerdo si me has preguntado algo más. Te pregunté sobre el desinterés por parte de los jóvenes por su identidad. ¿Pensás que eso aumentó, disminuyó? Bien, bueno, acá primero una aclaración. Yo cuando hablo de las causas en el corte en la transmisión de la lengua POM, siempre, volviendo a esto de etnografiar, lo digo desde el punto de vista de los estudiantes que aprenden lengua POM. ¿Cómo construyen ellos ese corte en la transmisión, las causas del corte? Y ahí cuentan que la lengua no se enseña porque los padres no le quieren enseñar a los hijos, las madres no transmiten, porque en la escuela no se enseña. Y de parte de los chicos dicen porque los chicos no quieren aprender, o porque los chicos saben y se hacen los que no saben, porque les da vergüenza. Y eso me parece que es súper interesante, pero es una forma en que los chicos que recuperan la lengua POM le dan sentido al corte en la transmisión, a por qué ellos no hablan POM. Lo explican de esa manera. Y ahí me parece súper relevante porque ellos están planteando, yo sí la estoy recuperando, yo no tengo vergüenza, lo que no tengo es el conocimiento, y me parece súper interesante para poner en relación con quienes ellos se distancian, que son los que tienen el conocimiento y sienten vergüenza. No significa que estén por eso valorando, criticando a la parte de la comunidad que les sucede eso, porque ellos reconocen justamente la discriminación, entienden porque la violencia sufrida, hablaste de la masacre de Napalpí, lo plantean como que eso está en primer plano para los chicos siempre. Pero desde este punto de vista me parece que sigue vigente esta forma de explicar el corte en la transmisión de la lengua. Sigue vigente, siguen contando experiencias en donde ven que quienes hablan les da más vergüenza hablar, o decir que hablan, que les da vergüenza decir que son aborígenes, dicen ellos, indígenas. Y ellos no, pero me parece que es una forma también de construir esta recuperación de la que ellos participan como una reafirmación identitaria. Sobre después lo que las personas efectivamente estén sintiendo hoy por hoy en la comunidad, ahí sí que no sabría contestar, pero sí sobre cómo los estudiantes y también los docentes con los que trabajo me explican ese corte en la transmisión de la lengua.
Hola Lucía, mi nombre es Cintia. Mi pregunta iba un poco relacionada a esto de lo que íbamos hablando. Te quería preguntar qué lugar consideras que el Estado le ha dado al estudio y a la investigación en relación a las lenguas indígenas. Bueno, en este sistema que tenemos en que uno, bueno, es un poco de emprendedurismo de investigación, uno presenta un proyecto y según ciertos ejes o temas estratégicos aceptan o no aceptan el proyecto, o está en agenda o no está en agenda ciertos temas. Se podría decir que hoy están en agenda los temas vinculados a, por ejemplo, lenguas indígenas. Lo que me parece que no se está poniendo como prioridad, y lo vemos con los años que ha sido súper importante, es participar o promover la investigación dentro de las comunidades, formar investigadores que sean de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, porque con los años yo vi la trayectoria de compañeros que de a poco han ido estudiando, se han formado, investigan, ellos se dan cuenta cuáles son, y ellas se dan cuenta cuáles son los temas que tienen que estar en agenda, qué conviene para la comunidad, por ejemplo, si quieren armar un diccionario, si les parece que desarrollaron, con nuestro equipo desarrollaron una aplicación para la discusión terminológica de los neologismos de las 3 lenguas. Personas profesionales, el Chicom y Mocoy, usan una aplicación para discutir cómo le vamos a decir, si quienes vamos a hablar de, no sé, temas judiciales, cómo le vamos a decir al pienso, por ejemplo, el habeas corpus, y lo discutimos. Pero me parece que ese es un buen punto para empezar a acompañar, que no está tan acompañado, propiciar que la investigación, la adquisición de conocimiento salga de las comunidades, porque seguimos un poco con el modelo más clásico en el que la academia fuera de la comunidad va a la comunidad, construye conocimiento y después, en todo caso, que la comunidad lea la tesis. Y es como una forma que, si bien el Estado tiene una estructura para construir ese conocimiento y apoya ese tipo de investigaciones, es lo que llamamos como extractivista. Tiene que pensarse de otra manera. Sí considero que están en agenda los temas vinculados a los pueblos originarios. Lo que quizás no está tan en agenda es propiciar que los pueblos originarios investiguen. No sé si se entiende la diferencia, pero sí están muy en agenda. Quizás no avanza a la misma velocidad o en el mismo interés, por ejemplo, que las escuelas tengan la modalidad, respeten la modalidad intercultural bilingüe. Eso no va a la misma velocidad, pero sí el mundo académico me parece que sí está interesado. Pienso yo desde el área nuestra, que es lingüística, estudios generales del lenguaje, sociolingüística. En esta área hay todo un pequeño campo en crecimiento vinculado a las lenguas indígenas. No en todos los casos participan los pueblos originarios, por eso lo decimos. Yo te quería preguntar al respecto, porque bueno, en trabajo de investigación tiene mucho trabajo de lecturas, investigación bibliográfica y escritura, análisis de datos, etcétera, y por supuesto el trabajo de campo, que supongo que no están tan divorciados unos de otros, pero considerando que ustedes tienen que movilizarse, viajar para ir y hacer la experiencia del campo, te quería preguntar con qué frecuencia lo hacen, cuánto, digamos, qué más o menos qué parte de la investigación ocupa cada cosa, digamos, ¿no? La experiencia en campo, en la escuela, en la comunidad, en el profesorado, y luego en la fase de escritura, presentación de informes, y también supongo que hay que cumplir con ciertos requisitos más de índole burocrática, digamos, no formal. Sí. Claro, bueno, eso, en nuestro equipo, quienes están en la provincia de Chaco, la verdad que no pueden desligar nunca paran. Pienso en los docentes colegas que participan en los proyectos de investigación y dan clases en Chaco, es como que no paran de trabajar. Es lo mismo que investigar la propia práctica, ¿no? Les pasa eso a nuestros colegas.
Y en nuestro caso, que viajamos, sí, hay como momentos se les puede decir, de trabajo de campo, que no son quizás el trabajo de campo clásico. A veces ir a quedarnos 10 días, en mi caso pienso en Sáenz Peña, donde hay un profesorado, puede ser gran parte de eso, en lugar de ser parte de las clases, organizar un evento que en esa semana el instituto quería organizar y que yo no lo tenía previsto, o por paro, o por algún feriado que no calculé, o por un montón o por lluvia, que no haya clases, entonces hacemos otro tipo de proyectos. Es como un solo viaje no alcanzaría nunca, y poco tiempo en el instituto tampoco, porque hay un montón de cuestiones a tener en cuenta para que, por ejemplo, si yo quiero usar una clase, haya clase. Pero para el trabajo de campo, y quizás 4 veces al año he viajado, tratando de que sean... siempre tratando de coordinar con otros trabajos, ¿no? A veces hay años que es posible hacer más viajes, hay años que es muy difícil hacer esos viajes, y coordinando eso. Igual desde que tengo beca de CONICET fue mucho más sencillo, porque me quedé con un solo cargo y pude viajar muchísimo más, justamente para eso, ¿no? Y ahí sí viajé, no sabría decirte, pero un promedio de, si se puede, 2 veces por cuatrimestre, pienso, viajamos veces, si se puede más, mejor. A veces en el medio hay una jornada o algo para participar y viajamos con el equipo y también aprovechamos, y cualquier viaje cerca se aprovecha y se va sea al instituto o a trabajar con el equipo con el que uno trabaje. Y eso, para que eso sea posible, constantemente hay que tratar de tener, en mi caso siempre estoy participando en algún proyecto, sea institucional o con colegas. Por ejemplo, organizamos la inmersión lingüística en una escuela, y tenemos que llevar estudiantes de un profesorado a esa escuela que está más cerca del impenetrable, más cerca del monte, dicen los profes. Y ese año que hicimos eso, gran parte de los viajes consistía en ir organizando ese evento, mientras además yo buscaba entrevistar o hablaba con estudiantes, pero avanzamos en organizar ese evento. Y hoy por hoy, para el doctorado, ese evento es lo que se podría llamar, en mi caso, trabajo de campo, pero en realidad es un trabajo colaborativo en el que organizamos juntos estas jornadas, y la idea es tratar de ver qué pasa con la recuperación de la lengua en una jornada que busca enseñar la lengua común por fuera del aula. Porque se lleva a los chicos a, es lo que los profes dicen, el monte, a estudiar la lengua, o estudiar no, a practicar el uso de la lengua. Y es en esos proyectos, en simultáneo, quizás estábamos haciendo la aplicación y había que aprovechar el viaje para hablar con quienes iban a traducir el menú, por ejemplo, de uso de la aplicación. Y todos estos proyectos con distintas instituciones, personas, profesionales, permiten que ese trabajo de campo vaya como todo el tiempo fluyendo, porque hay que viajar por algo, hay que ir por algo, y el contacto, ¿no? Y la presencia y el compromiso de estamos en contacto y seguimos trabajando juntos y hacemos cosas juntos. Parece que eso es constante, es medio enmarañado eso. Y después sigue el momento en el que me apuran y me dicen, bueno, ponete a leer y a escribir, porque no se trata solo de estar todo el tiempo yendo y viniendo y organizando nuevos proyectos. Además, la revitalización de las lenguas siempre se piensa a futuro, y cómo podemos expandir y cómo podemos mejorar, y uno no para, y a veces hay que parar y en el aquí y ahora, y la escritura a veces ayuda a eso, a organizar qué está pasando, qué pienso sobre lo que pasó, a reflexionar. Y las lecturas también ayudan a pensar qué se dijo sobre esto y con quién quiero pensarlo, quién me ayuda a pensar lo que estoy viendo, quién me ayuda a darle sentido, y quién a veces me motiva para pelearme, para decirle esto no es así, esto no es de ninguna manera, esto que se dice no debería ser de esta manera. Algo que nos haga mantener en esta conversación, porque al fin y al cabo construir conocimiento es hablar con alguien y discutirlo. Así que se va dividiendo así. Me encantaría que fuera más ordenado, pero la verdad que es un poco caótico. Pero es clave para mí, en el caso de que en el proyecto que quieran salir, en el que quieran avanzar,
Sí, sea con instituciones, con equipos, con otras personas, hay que mantener no solo el contacto, el compromiso y los proyectos juntos, que se van diversificando y se van ampliando, van mutando, ¿no? Y hay que seguir trabajando juntos, me parece, siempre. Porque a veces hacemos como un pequeño contacto con alguien, trabajamos un poquito y después vamos con otro y como que no se termina de discutir los temas con todos los participantes. Y está bueno a veces que esas relaciones sean más prolongadas, las de investigación. Claro, porque por lo que entiendo, tu proyecto no es solamente una cuestión de observar, tomar datos y hacer informes, sino una verdadera gestión de lengua. Digamos, cuando hablas de la revitalización, que es algo necesario, o sea, se ve que se percibió esa necesidad y se trata de diseñar una intervención que sea positiva para revitalizar esas lenguas. Y a mí me parece muy interesante porque en los profesorados, eh, cuando nosotros entramos a estudiar letras, por ejemplo en la Facultad de Letras o Lengua y Literatura en el profesorado, no tenemos idea de todo lo que se puede estudiar cuando uno estudia lengua y literatura, o lengua o lingüística. Son muy amplios los campos, muy amplios, y me parece que sí, también nos sirve mucho este contacto tuyo porque estás mostrando en gran parte un camino muy fértil para trabajar, ¿no? Para investigar, para intervenir y para aprender, en definitiva, para socializar ese conocimiento que vos a lo mejor decís que es desordenado, pero por lo menos en los libros y en los artículos se percibe que hay un plan claro, ¿no? Que el orden lo dan ustedes con la coherencia en la investigación y con contar su metodología. O sea, me parece muy valioso por eso. Bueno, chicas, alguien que levante la mano, no quiero acaparar. Yo les decía que cuando estoy delante de una pantalla siento que tengo que hablar todo el tiempo, no, pero no es así. Bueno, si quieren una pregunta más, ya que está. Bueno, realmente también resulta interesante replantear estas incógnitas, obviamente, y también iba a consultar o preguntarte, ya que estás en ese ámbito y bueno, de investigación, ¿dónde como estudiantes y futuros docentes, dónde podemos encontrar material justamente si queremos hacer algún tipo de investigación o bueno, hay algún tipo de interés por estas lenguas? O algún lugar donde también se pueda estudiar alguna especialización o maestría, institución, donde también bueno podamos perfeccionarnos como estudiantes y también como futuros docentes. Bueno, ahí pienso que es un poco autobombo lo que voy a decir, pero el diploma, la diplomatura del CELES busca que un poco traerlas a trabajar como trabajamos nosotras, pero tratando de acompañar un proyecto que tenga cada uno en su día a día trabajando, pero la idea es darle un poco más la perspectiva de empecemos a investigar, organizar nuestro proyecto de investigación desde la perspectiva de cómo trabaja el CELES, que el libro va también por ese lado. Pero, o sea, también para investigar están como hay como dos cosas. Primero, por supuesto, está qué queremos investigar, qué nos motiva, pero también es quién nos va a financiar, porque es muy difícil sostener estas investigaciones si, por ejemplo, no hay un proyecto con financiamiento. Después estará el tema de que llegue el financiamiento, que cuando está el financiamiento quienes administran la plata nos den la plata, que después no nos hagan ningún problema cuando brindamos la plata con los papeles que efectivamente nos dan cuando vamos a trabajar, que pienso que en Chaco a veces es difícil que nos hagan un ticket por
no sé, lo que almorzamos ese día, es como complicado. Igual los proyectos, cuando uno tiene estipulado gastos en viáticos, se calcula un valor fijo, y uno no tiene que rendir cada cosa que consume, pero a veces es difícil los traslados, que nos reconozcan la forma de trabajar. Pero sí, pienso que tiene que ser por el lado de ofertas de formación que busquen, como les digo, en el diploma tratamos de hacer eso, acompañar la elaboración de un proyecto que ya tengan o que quieran hacer ahí, pero desde la perspectiva que trabajamos nosotros. Hicimos, creo que hace 2 años, un año no me acuerdo, porque era virtual y se desdibuja, creo que hace 2 años. Las jornadas de sociolingüística y se hablaba mucho de la oferta de formación en sociolingüística, por ejemplo, que en nuestro caso es lo que nos interesa, y pensar cómo cada una llegó como pudo a la sociolingüística y a pensar e investigar. Y no hay tanto, estábamos pensando justamente eso, que no hay mucho, que quizás en Bolivia hay una maestría en EIB, pero no hay mucho más, y que es complicado. Pero me parece que la salida es justamente buscar líneas de investigación, por ejemplo, de los institutos, y aprovechar, porque financiamiento hay, pero tampoco va a ser el mejor, no nos vamos a llenar de plata y posiblemente tengamos que poner de nuestro bolsillo, pero de alguna manera no quiero alentar la precarización total, pero de alguna manera también que eso no nos frene para hacer e investigar y construir conocimiento, porque los profesorados también construimos conocimiento, porque no necesariamente hay que tener, no sé, un posgrado para ver qué está pasando y hacernos preguntas. Y pensemos también en la cantidad de investigaciones que hay en torno a la educación. Bueno, quienes trabajamos en instituciones educativas quizás tenemos ahí una mirada para aprovechar y para decir algo y para investigar. Así que es como, ojalá la formación docente estuviera también más orientada a la investigación y a la construcción de conocimiento, pero bueno, es lo que nos pasa todo el tiempo. Ojalá la formación nos resolviera muchas cosas cuando salimos, cuando egresamos. Y eso es algo que me hizo darme cuenta, justamente trabajar con docentes que se forman en el CIFMA, en el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad de Origen, porque justamente es de investigación. Está súper reconocida la tarea de investigación de los profes y las profes, y que van a tener que, por ejemplo, salir a ver, quizás armar un vocabulario con la comunidad para pensar materiales didácticos. Como que si no lo construyen ellos, no lo van a poder ir a buscar a libros que ya estén organizados, porque la investigación, por ejemplo, para lenguas indígenas, sobre culturas indígenas, no están pensadas para que los docentes den clases. Y muchas veces están pensadas por personas ajenas a las comunidades que están contando como una otredad total la cultura de las comunidades. Entonces, para los docentes tampoco es material que sea muy útil. A veces es una disciplina discutiendo, pienso en las gramáticas o la sintaxis de una lengua, suele estar pensando en qué tanto funciona, no sé, o hacer un aporte al estudio de, pienso, no sé, la negación en la lengua, se me ocurre cualquier ejemplo. Pienso, está haciendo aportes a su propia disciplina y no tanto a la enseñanza de la lengua, de esa lengua. Entonces, ser investigadores es algo que nos toca hacer, y sí, ojalá hubiera más ofertas, no se me ocurren muchas más, pero sí ir pensando qué se puede investigar, qué queremos saber, qué preguntas genuinas nos hacemos. Eso hay que hacerlo, hay que avanzar con eso. Igual si ahora están en un proyecto, ya me parece que viene prometedor el curso. Sí, de todos modos el proyecto no es propiamente de investigación, es un proyecto de justamente formación docente y ampliación de la participación estudiantil. Pero bueno, el Infod, como vos contabas, prometió fondos, todavía nos mandan todas las
semanas un mensaje muy largo con una lista de cosas que tenemos que hacer, pero nos dicen que la financiación no saben cuándo va a llegar. Y de todos modos, bueno, hasta ahora no la hemos necesitado tanto, este, pero bueno, queríamos comprar materiales para la biblioteca del instituto, etcétera, bueno, todavía no lo hemos hecho. De todos modos, sí, además para ampliar un poco lo que vos decías, también está la maestría de la UNTREF, que también es muy interesante para las personas que les interese las políticas lingüísticas. Claro, la maestría en gestión de lenguas la quise yo, me olvidé. Pero bueno, desde lo importante para mí es que para un estudiante, yo lo que les aconsejaría es que siguieran estudiando siempre, digamos, que no piensen que recibirse, que al recibirse de profesores, eh, la vida va a pasar por tomar más o menos horas, o más reemplazos o menos reemplazos. Déjense también un espacio para seguir estudiando esas cosas que a ustedes les gustan y que les interesan, y que el profesorado a lo mejor les mostró en parte o a lo mejor no, este, y esa búsqueda a veces lleva mucho tiempo, lleva muchos años de la vida de uno, pero también porque enriquece el trabajo docente, ¿no? O sea, interesarse por otras cosas. Y bueno, se están dando en Rosario algunas sinergias con CONICET, algunos docentes que no son universitarios que han logrado entrar en algún proyecto de investigación. Eh, en educación, en ciencias de la educación parece ser mucho más flexible todo eso que en otras carreras, este, como letras o a lo mejor, como decía Lucía, yendo por ese lado, ¿no? Por el lado de la formación docente, fortalecerla buscando caminos, a lo mejor buscando, o sea, tratando de unir sectores que están muy divorciados, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, facultad, institutos superiores, maestros interculturales, municipalidad, centros de pueblos originarios, es decir, todos esos lugares que están totalmente descoordinados, que no tienen una articulación entre sí, bueno, buscarla, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros con el proyecto, humildemente, y espero que lo logremos. Pero empezar a buscar alguna articulación. Hay antecedentes de esto, ya en nuestro instituto se hacen unas jornadas anuales de reflexión sobre el trayecto de práctica. Pero en los últimos años, en pandemia, algunos estudiantes que fueron a hacer sus prácticas a las escuelas interculturales bilingües contaron su experiencia en esa jornada. Entonces hay interés, se puede hacer, hay lugares donde trabajar, donde interiorizarse, y bueno, el hecho de que todavía poca gente lo haya hecho también quiere decir que este, hay más lugar para el que le interese hacer algo innovador, como veíamos la semana pasada, a Marcelo, que publica, que hace, que tiene relaciones con el gremio, con la municipalidad, en fin, buscar alguna articulación y llegar este, por ese lado, ¿no? Y yo creo que tarde o temprano alguna puerta se va a abrir, ¿no? Incluso dentro de los mismos institutos, ¿no? Este año a lo mejor nos dijeron, bueno, no, que la jornada sea un sábado a fin de año, que no se pierdan clases. Bueno, a lo mejor otro año podemos lograr que se estimule más el interés y que le den mayor importancia. Pero bueno, es cuestión de dar el puntapié inicial y ir buscando. Sí. Y bueno, para las chicas, yo hice la diplomatura del CELES, donde conocí a Lucía, y realmente fue una experiencia estupenda para mí, y se lo recomiendo a cualquier persona que tenga interés. Así que bueno, después hacemos una pequeña promoción de un espacio que está muy bueno y que es muy original, parte. No existen ofertas similares, por lo menos hasta donde yo estuve viendo. Pero bueno,
hay lugar para todos, tiene que haber. Si no, lo haremos un poco a los codazos. Sí. En sociolingüística, damos sociolingüística con Virginia Unamuno en letras, en la carrera de letras, en la UNSAM. Y parte del programa que proponemos es justamente, van a ser profesores, es un profesorado, es sacarse, decimos la primera clase, sacarse la camiseta de profe y ponérsela de investigador un cuatrimestre y empezar a preguntarnos algo que queremos saber genuinamente, a ver si alguien ya se puso a contestarlo o lo vamos a contestar nosotros durante el cuatrimestre. La idea es ir llevando un proyecto de investigación a lo largo de ese cuatrimestre, acotado, pero el ejercicio también es tener la confianza de que esto de la producción de conocimiento, de que si estamos viendo un proceso, algo que pasa, y nos interesa realmente, nos tenemos que poner a buscar qué se está diciendo sobre el tema, averiguar en congresos quiénes están hablando sobre esto, qué publicaciones, y muchas veces nos interesan temas tan recientes o que nadie prestó atención, y está bueno ir a ver nosotros cómo contestamos eso, como si un curso tenía la hipótesis de que los niños hablaban cada vez más en neutro y que no estaban hablando en rioplatense, y la investigación consistió en observar mientras jugaban a diferentes niños y niñas y anotar qué estaba pasando, y llegaron a la conclusión que no por eso es la respuesta definitiva, pero es una primera respuesta a esta pregunta. La conclusión era que el uso del español neutro por parte de chicos que hablaban rioplatense iba de la mano de asumir algún rol durante un juego. Entonces tenía un rol claro, los chicos no estaban confundidos, no confundían, por ejemplo, acentos, sino que usaban el acento estratégicamente para, por ejemplo, anunciar, sin que sea explícitamente, que empezaban a ocupar otro rol en el juego, cuando cambiaban la variedad, la forma de pronunciar. Y me parece súper interesante, por ejemplo, poner a prueba estas hipótesis que tenemos cuando llegamos a un aula y vemos que hay cosas que están pasando y las queremos explicar, o en nuestro entorno mismo. Excelente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle a Lucía. Yo te quiero dejar que descanses. ¿Ustedes también están en receso? Sí. Estamos en receso y tenemos 2 semanas más de mesas de exámenes, que bueno, para los que rinden son terribles, para los docentes y los que no rinden materias en julio. Si alguien aquí presente va a rendir, éxitos, mucha suerte, y si van a descansar, descansen. Así que bueno, Luciano, no tengo palabras para agradecerte toda tu amabilidad y la excelente disposición que tuviste para, apenas te enteraste de que queríamos hacer esto, y bueno, entonces apenas tenga la primera circular, voy a averiguar qué pasó con eso, ya tendría que estar lista, te la voy a enviar y bueno, y por supuesto si llegamos a tener algún financiamiento de algo del Infod, podríamos a lo mejor allanar un poco el camino para la participación bueno, o tuya, por supuesto, sería bárbaro, o cualquier persona del CELES que quiera participar. Y, genial. Bueno, muchas gracias y gracias por tenernos en cuenta, en serio. Es lindo pensar que si quieren hablar de, no sé, uno está investigando hace muchos años algo y que digan, bueno, ¿querés venir a hablar de esto? Sí, me encanta, así que gracias. Qué bueno. No es tan común. Bueno, me alegro mucho. Yo te dedico un pequeño aplauso virtual, no muy ruidoso, y te vuelvo a agradecer. Bueno, espero verte pronto de nuevo. Bueno, que estén muy bien, Muchas gracias. Bueno.